Bueno, muy buenas tardes para todos. Esta tarde preciosa del día jueves 27 de febrero. Aquí estoy una vez más con la intención de compartir con ustedes una nueva palabra, una palabra que creo que viene de parte del Señor, porque estamos estudiando la Escritura, haciendo un estudio bíblico de una porción de las Escrituras, específicamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Estamos, como dijo Jesús en Juan capítulo 5, verso 39, estamos escudriñando las Escrituras. ¿Sabes? Si hay algo delicioso, si hay algo rico, si hay algo que le produce a uno deleite y que lo edifica, que lo fortalece, es escudriñar la palabra. Escudriñar es mucho más que ojear, escudriñar es mucho más que simplemente pasar un vistazo y seguir de largo. Es detenerse, es cuestionarse, es hacerle preguntas a la Escritura, es buscar esas respuestas, es querer desgranar esa mazorca. Yo siempre que pienso en esto, traigo a mi mente hago como una comparación, hago como un símil entre lo que es la Escritura, la Biblia, y lo que es una mazorca. Cuando uno se come una mazorca, usted tiene que desgranarla, comérsela grano a grano, tiene que ir sacando cada uno de esos botones de ese penacho que uno toma. Asimismo es cuando tú tomas la Escritura. Uno no se puede tragar la Escritura como comerse una mazorca entera y tragársela e indigestionarse. Uno tiene que comérsela poco a poco, uno tiene que saborearla, uno tiene que degustarla, uno tiene que sentirla. Yo le invito para que en esta preciosa tarde usted me acompañe para continuar con esta exégesis, con este estudio bíblico de el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 26 al 40, la historia de Felipe y el eunuco que viajaba para Etiopía. Comentaba a algunas personas que a veces uno se pierde la posibilidad de conocer muchas cosas y de aprender muchas cosas que están ahí en la Escritura, simplemente porque no se detiene para hacer un mejor análisis, para profundizar un poco en toda la riqueza, en todo ese tesoro que Dios ha colocado, que aunque es su revelación, ese tesoro necesita ser desenterrado. Hay que ubicarlo y luego hay que desenterrarlo. Y hoy vamos a trabajar en ese proceso de desenterrar ese tesoro. Por eso, por un instante te pido que cierres ahí tus ojos y pongamos este tiempo en las preciosas manos del Señor. Padre, te doy gracias por este precioso tiempo, por esta preciosa hora, este precioso día, y por este precioso y maravilloso privilegio que nos das de estudiar la palabra, de escudriñarla, de alimentarnos con la palabra. Espíritu Santo, tú eres el autor, el inspirador de la palabra. Y así mismo como la inspiras, tú eres quien trae entendimiento, eres quien trae iluminación a nuestro entendimiento para que podamos comprender tus secretos, tus misterios, todo lo que tú has guardado en ellas, Señor. Pedimos en esta hora tu visitación poderosa, Espíritu Santo, que seas ese consejero, ese guía, ese maestro que nos lleva a toda justicia, a todo juicio y a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, el tema que nos corresponde desarrollar en la tarde de hoy es la segunda parte de esta serie, ¿Entiendes lo que lees? En la primera parte estoy hablando enfocado en el eunuco y vimos unas cualidades maravillosas y preciosas en aquel hombre. Hoy no me voy a ocupar de él porque ya lo hicimos. Si usted quiere saber qué hablamos de él, pues remítase allí a mi página privada allí en YouTube, y la lección se llama ¿Entiendes lo que lees? Parte 1. Allí estamos hablando del eunuco. Hoy voy a hablar de Felipe. Vamos a hacer un estudio acerca de Felipe y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Entonces, como ya el tema lo hemos leído, ya hemos leído de los versículos 8, 26 al 40, no lo voy a volver a leer, simplemente quiero decirte, es una narración
que muestra una historia que comienza con el final de un proceso. Es un hombre que ha viajado de tierras lejanas, exactamente de la tierra de Etiopía, que queda en el continente africano, ha atravesado todo el país egipcio, finalmente ha llegado al Asia Menor y ha ido allí ha llegado a Asia, perdón, y ha llegado allí a ese lugar, ha llegado a la tierra de Canaán, y ha ido específicamente al monte de Jerusalén para adorar. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le predicó? ¿Cómo conoció del Dios verdadero? No lo dice la Biblia. Tal vez en un viaje misionero, tal vez un predicador de los que itinerantes viajaron a otras tierras, hizo llegar la palabra a este hombre. No lo sabemos, pero lo cierto es que él sabía de este Dios que era muy diferente a los dioses que adoraban en la tierra en la que él vivía. Así que, comenzando desde ese punto, y hablando de la necesidad de interpretar y de dar respuesta a esa pregunta de si entendemos lo que leemos, hoy hablaremos de la importancia y de la relevancia de hombres como Felipe. Hombres como Felipe son los que hacen posible que personas como el eunuco puedan entender lo que están leyendo. Y quizás hoy también hay personas que no entienden lo que leen porque necesitan a hombres como Felipe que les ayuden a entender. Así que vamos sin más preámbulo para desarrollar este maravilloso tema. Para entender entonces esta segunda parte de la serie, para entender acerca de Felipe, deberíamos formular y responder la siguiente pregunta, y es: ¿qué características o cualidades hacen de Felipe una persona relevante en este relato? Dar respuesta a esa pregunta va a ser lo que nos va a permitir aprender, lo que va a permitir que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, lo que va a plantear un reto y un desafío a nuestra fe. En primera instancia, quisiera decirte entonces que Felipe tenía como característica que era un creyente que podía escuchar la voz de Dios. Escúchalo bien, era un hombre que podía escuchar la voz de Dios. Yo quiero preguntarte si en el tiempo de hoy o en todos los tiempos, ¿cuántas personas, o si crees que es tan fácil más bien poder escuchar la voz de Dios de esta manera? Dice la Biblia que un ángel de Dios le habló a Felipe y que Felipe pudo escuchar la voz de ese ángel. Que quiere decir que algo había en Felipe que lo hizo sensible a la voz del ángel, que lo hizo sensible a ese llamado. Yo quiero decirte que para que otros puedan entender lo que leen, se requiere de alguien que pueda escuchar la voz de Dios. Cuando yo leí este texto, el Espíritu Santo trajo inmediatamente a mi vida la palabra del Espíritu en Jeremías capítulo 23, versos 18 y 22. Y quiero que me acompañes ahí. Dice la Escritura: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó mi palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Sabe que cuando yo analizaba esto, cuando yo veo la queja de Dios, cuando yo veo el reclamo de Dios, me doy cuenta que así como hoy en la antigüedad no abundan, no son muchos los que oyen la voz de Dios, no son muchos los que pueden escuchar a Dios. Y hay allí una respuesta, y Dios está diciendo por qué es que no podemos escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra, alguien, o digo más bien, sacando una conclusión de Jeremías, es que alguien a quien Dios le habla es alguien que puede escuchar la voz de Dios, y es alguien que busca la presencia de Dios. En conclusión, Felipe pudo escuchar la voz de Dios, pudo escuchar la voz específicamente del ángel, porque Felipe era un hombre
que consultaba, que permanecía en la presencia de Dios. Vengo a decirte en esta tarde, si tú quieres escuchar la voz de Dios, necesitas entrar en la presencia de Dios. Cuando tú entres en la presencia de Dios, escucharás la voz de Dios y ayudarás a otros para que entiendan lo que leen cuando están buscando a Dios. En segunda instancia, la segunda característica que puedo encontrar en la vida de un hombre como Felipe es que era un hombre disponible para Dios. No solamente era un hombre de la presencia de Dios, sino alguien dispuesto para Dios. Y déjame decirte que para que otros puedan entender lo que leen, se necesita de alguien que acepte el llamado de Dios, de alguien que tenga tiempo para Dios. Yo no sé qué estaba haciendo Felipe. La Biblia dice que él le dijo levántate, como si hubiese estado acostado o sentado. Algunos dirían no estaba haciendo nada, por eso estaba disponible. No, realmente no. Esa es como una expresión que la Biblia utiliza para enfatizar un llamado de Dios, pero no quiere decir que él estaba durmiendo ni ocioso. Este era un hombre ocupado. Recuerda que Felipe en la Biblia, creo que en el capítulo 8 de los Hechos, revolucionó Samaria, una ciudad antijudía, una ciudad apartada con una teología diferente. Pero este hombre fue y sacudió a Samaria. Este era un hombre ocupado. Sin embargo, tenía tiempo para Dios. Tanto en el pasado como en los tiempos de hoy, una de las mayores dificultades que afronta el avance de la obra de Dios, el cumplimiento de los propósitos de Dios, ¿sabes cuál es? Es encontrar creyentes que estén dispuestos a ofrecerle su tiempo a Dios. Encontrar creyentes que estén dispuestos a poner sus capacidades a disposición de Dios. Gente incondicional, que no presente argumentos para dejar de hacer lo que Dios manda que se haga. Necesitamos hombres como Felipe, que cuando Dios habla, simplemente se levanten y vayan donde Dios los envía. Necesitamos mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos, parejas, a quienes Dios le pueda hablar y ellos puedan ir donde Dios los está enviando sin poner argumentos. Dice la Escritura en Isaías capítulo 6, versículo 8, lo siguiente: después oí la voz del Señor, habla el profeta Isaías, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes? Felipe era un hombre como Isaías, hombres dispuestos y disponibles para Dios. ¿Puede usted decirle hoy como Isaías al Señor: heme aquí, envíame a mí? Porque, ¿sabes? Una vez más, esta palabra en Isaías ratifica lo que ya dice la Biblia en Jeremías. Cuando Dios dice en la palabra: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esto te deja entender que Dios mira a la humanidad, que Dios mira en el universo y no encuentra a muchos que están dispuestos. Si Dios tiene que preguntar ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es porque no hay un portafolio, es porque no hay una sobredemanda de oferentes que estén diciendo: Dios, envíame a mí. Más bien Dios lo que está mirando es que hay mucha gente que está muy ocupada en sus negocios, en su academia, en sus hogares, en sus proyectos, en sus sueños. No tienen una agenda para Dios. Algo que le he enseñado a la iglesia y que le estoy enfatizando y en lo cual me estoy volviendo ácido, recalcitrante, es que le estoy inculcando a las ovejas: ustedes tienen que tener una agenda, un plan de vuelo, una ruta de vida, un norte hacia dónde van. Y cuando ustedes hagan su agenda, porque si usted tiene un norte, si usted sabe, tiene una visión clara de dónde va, usted necesariamente necesitará construir una agenda para saber cada día, cada semana, cada mes, cada año, en qué parte de su plan de vida usted está. Cuando usted tenga una agenda, entonces mi consejo es: pon a Dios en primer lugar. Ponga a Dios en el primer lugar de su agenda. Dígale a Dios que usted está disponible para Él, que usted es importante, que usted es la prioridad en su agenda. ¿Sabes? El Señor necesita creyentes con disponibilidad
24/7, 365. En acuartelamiento de primer grado, a pesar de sus compromisos y a pesar de sus circunstancias. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. También a Felipe era alguien dispuesto a acercarse a los que tienen necesidad. Recuerda que Felipe tenía un don, tenía un ministerio. Y sabes que Felipe se acercó o pudo acercarse a este hombre en principio porque él calificaba para esa tarea. Porque la Biblia dice que él fue llamado y enviado a esa labor. Y no fue enviado o llamado a esa labor simplemente por cuestión del azar o porque le caía bien a Dios o porque Dios no encontró a nadie y dijo manden a ese que no hay otro. No. Él fue enviado porque Felipe calificaba para ese oficio. Él era el hombre perfecto para ese momento histórico. Cuando uno se va al libro de Hechos, capítulo 6, uno se da cuenta quién era Felipe. Yo quiero que me acompañes allí para que leamos de quién estamos hablando. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice que hay una situación, hay un problema. El contexto es que la iglesia primitiva está creciendo y hay dentro de la iglesia personas que son hebreas, que son judías, otros son gentiles, son griegos. Hay una amalgama de personas de diferentes nacionalidades y parece que hay rosca. Algo tan normal, tan común de nuestro tiempo. Parece que hay unas preferencias raciales o religiosas o culturales y alguien se está quedando desatendido y se le está dando preferencia a otros. Se levanta una protesta en ese tiempo y los apóstoles tienen que ponerse de acuerdo y orar para escoger gente idónea para poder desarrollar este ministerio de la administración de los recursos y en este caso de los alimentos y de tantas cosas que suplían necesidades para las personas. Y sabes que en oración escogieron a 7 personas. Y miren lo que dice la palabra: busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud. Entonces hago una corrección, no fue en oración de los apóstoles, sino que la gente ya conocía a estos hermanos y ellos fueron quienes los eligieron. Y dice la palabra: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¡Wow! Entonces, ¿quién era Felipe? Una persona con cualidades excepcionales, especiales. Felipe era un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de sabiduría. Por eso cuando aparece en el escenario el eunuco de Etiopía, Dios dijo, manden a ese. Él califica, él es el llamado. Felipe era alguien que se acerca a los que tienen necesidad, porque Felipe está ungido, porque Felipe tiene en su corazón las necesidades de Dios. ¿Sabes? Yo creo que en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando la Biblia dice que en el aposento alto, o más bien dice la Biblia, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, no solamente es ese dunamis, ese poder de obrar milagros y señales. ¿Sabes? También yo creería que el corazón de los discípulos fue transformado y ellos pudieron adoptar en sus vidas el corazón de Dios, de tal manera, el corazón de Dios, de tal manera que las necesidades de las personas le dolían a ellos. Felipe pudo acercarse a ese carro en obediencia y pegar su oído y entender lo que le estaba pasando a ese hombre, porque era un hombre sensible a las necesidades. Allá en la mesa, allá en el lugar de su pueblo, demostró que era un hombre fiel, que le dolían las necesidades de las demás personas. Para que alguien pueda entender lo que lee, se necesita de personas, de alguien que pueda acercarse a ellas y que se interesen por sus necesidades. Cuán exitosa sería nuestra predicación
nuestras tardes evangelísticas, nuestras noches evangelísticas, nuestras salidas evangelísticas, si primeramente fuéramos ungidos, llenos del Espíritu Santo, y fuéramos realmente esos enviados de Dios, que tengan sensibilidad, que tengan pasión, que se duelan por la necesidad de otros. En cuarta instancia, Felipe era un hombre capacitado por Dios. Para que otros puedan entender lo que leen, se requiere o se necesitan de personas que estén entrenadas por Dios. ¿Cómo puede observarse en el relato? Él no se acercó de cualquier manera al funcionario. Él entendió, y digo que creo, que fue seguramente por la dirección del Espíritu Santo, que este hombre supo entender que este hombre no entendía lo que leía. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo le dio una habilidad especial a Felipe, un discernimiento especial para que entendiera que la necesidad específica del hombre era entender que lo que lo estaba martirizando, que lo que lo estaba carcomiendo en ese viaje, lo que lo intranquilizaba, era no entender la palabra. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo no imagino que el hombre fuera dentro de la carroza gritando, ¡ah, qué rabia, no puedo entender esto! Yo recuerdo cuando yo estudiaba y tenía una tarea difícil, cuántas hojas arranqué, cuántos cuadernos rayé porque no podía entender y me enojaba. Y luego tenía que volver a reconstruir lo que había dañado, y finalmente, después de lágrimas y de enojos y de pataletas, se me abría el entendimiento y llegaba a las respuestas. Pero yo no creo que este hombre fuera ahí arrancando cuadernos ni rayando hojas. Él iba leyendo. Pero Felipe pegó su oído, se acercó, se arrimó. Y también trato de reconstruir la escena y digo, esto no tiene que haber sido tan fácil. Yo supongo que este hombre, que era un gobernador, un hombre de gobierno, gobernaba los tesoros de la reina Cándace, tenía que estar viajando con una guardia, con un séquito que lo escoltaba. Recuerda que eran tierras peligrosas, dice la Biblia que era por un camino de desierto. Recuerda que habían bandas de atracadores. Recuerda la parábola del buen samaritano. O sea que eso no tuvo que haber sido fácil, ¿cierto? Y cuando se acerca, yo creo que no hubo mucho tiempo, pero fue el Espíritu Santo, en mi entendimiento, quien le deja entender la necesidad específica, porque vengo a decirte algo, y es que en muchas ocasiones, y se lo digo hoy a las personas que salen a evangelizar a las calles, solamente iremos a tener una oportunidad para ganarnos un alma. Y si tú no tienes discernimiento para entender la necesidad específica, para formular la pregunta correcta, para establecer la conversación correcta, es posible que esa persona nunca vuelva a tener la oportunidad, porque también nunca más volverá a dársela a alguien. Si usted le hace la pregunta incorrecta, si usted le plantea la conversación incorrecta, tal vez esa persona diga, este es un religioso, yo no quiero volver a saber de usted, porque muchas veces llegamos a prometer cosas, a hablar de cosas irrelevantes y no entendemos qué es lo principal, porque no estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso me gusta el texto de Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: cuando los lleven a las sinagogas y ante magistrados y autoridades, este hombre era una autoridad, escúchame, no se preocupen por lo que van a responder o por lo que van a decir. Escucha lo que dice el versículo 12, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que tienen que decir. Yo estoy convencido en esta hora que el Espíritu Santo le puso a Felipe en la boca las palabras correctas, le dio la pregunta correcta. Cuando Felipe formuló la pregunta correcta, se abrió el espacio, se abrió el espectro y pudo conducir a este hombre a la vida eterna, a la salvación. Y en última instancia, quiero decirte lo siguiente: Felipe era un hombre conocedor de la palabra y apto para enseñar. Para que alguien pueda entender lo que lee, se requiere de la ayuda idónea de alguien que pueda enseñar. Me llamó la atención cómo la Biblia dice que Felipe no solamente le hace la pregunta correcta, sino
tiene el método, tiene la pedagogía correcta para trazar la palabra y sacar a este hombre de las tinieblas, sacar a este hombre de la ignorancia, de ese momento de oscuridad en el que estaba, para llevarlo a las aguas, para llevarlo a la salvación. Felipe tenía dos cosas importantes. Una de ellas, tenía buen conocimiento de la palabra. ¡Wow! ¡Qué tan relevante es que cada cristiano conozca la palabra! Por eso es que yo hoy en día estoy preocupado por la palabra, por la enseñanza bíblica. Y quisiera que en los púlpitos fuésemos más bíblicos a la hora de enseñar, porque muchas personas, desafortunadamente, el único tiempo que se dan para recibir la palabra es el culto, porque en semana no le dedican tiempo. Y si yo no soy bíblico en la enseñanza, entonces, ¿qué estoy dando? ¿Qué están recibiendo? Pero también animo y reto a las personas a que no se queden con el mensaje del domingo o del miércoles. La gran mayoría va en el domingo. Sino que tú te desafíes a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Una escuela bíblica, un estudio sistemático. Otra cualidad de Felipe era que no solamente tenía buen conocimiento, sino que también era apto para enseñar la palabra de Dios. No solamente se trata de conocer. Yo conozco a gente que sabe mucho, pero no sabe transmitir. Uno tiene que capacitarse, no solamente para entender, sino también para transferir ese conocimiento. Porque lo que Dios nos enseña no es para que se quede con nosotros, es para darlo. Dad de gracia lo que de gracia recibes. Quiero recordar, para finalizar, lo que le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo con respecto de las personas que él debe formar. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabes? Felipe era un hombre idóneo, era un hombre fiel. Él podía enseñar a otros. La Biblia dice en Esdras capítulo 7 versículo 10 que Esdras fue un hombre esmerado en el conocimiento de la palabra de Dios, que Esdras aplicó la palabra de Dios en su vida y que Esdras enseñó la palabra de Dios a otras personas. Amigo y hermano y amado, te dejo con esa palabra y te invito para que estés pendiente. El próximo miércoles estaré trazando el tercer mensaje de la serie, que va a tener relación con la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Voy a enfocarme en dar respuesta a esa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Porque ahí básicamente vamos a enfocarnos en el asunto de la palabra de Dios. Te deseo una feliz tarde y que esta reflexión sea de bendición y de edificación para tu vida. Chao, chao.